Pues sí, efectivamente existen muchos mitos y realidades con respecto a este tema. Alicia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Bienvenida, feliz Alicia. inicio de semana. Feliz semana, que todo empiece con éxito, con bendiciones y mucho ánimo. Y Oye, mucha pero leche. es muy Mucha lógico, leche. es muy lógico efectivamente comenzar con ciertos regímenes alimenticios cuando uno se dedica a realizar ciertas actividades físicas o dependiendo de tu complexión o dependiendo de las actividades que tú realices. Entonces también, pues las mujeres tienen que llevar a cabo, quiero suponer, una cierta dieta cuando están pues en este proceso del amamantamiento, ¿no? Así es correcto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el producir leche tiene un gasto energético muy alto para el organismo. ¿Sí? Es decir, se gasta mucha energía para poder producir esta leche. Tomamos en cuenta que un bebé desde que nace hasta los 6 meses, su único alimento, lo único que debe de consumir de manera así permanente es la leche materna. Nada de tecitos, nada de agua. Entonces, ¿de dónde va a salir esa leche para alimentar un ser humano completo del cuerpo de la mamá? Entonces, lo que pasa es la naturaleza es tan sabia que durante el embarazo el cuerpo se va llenando de grasa. O sea, la composición corporal cambia, Sí. nos llenamos de grasa y esa grasa está destinada para poder producir este alimento. Por eso las mujeres al amamantar pierden peso. Entonces, claro. aún así, de todos modos, contestando puntualmente tu pregunta, requieren un gasto energético más alto. Se recomienda que una mujer aumente 500 calorías en promedio a su consumo habitual, 500 kilocalorías por día para poder llevar a cabo este proceso. Ok. Sí. Oye, Alicia, pero se escucha de todo. Cuando una mujer entra en esta etapa, es casi la tía, la mamá, la amiga, oye, pero tómate esto, no, pero tienes que comer esto. Cosas como el atole, como lo mencionamos, pero otras un poquito más difíciles de entender. Por ejemplo, la cerveza y muchísimas otras. ¿Qué hay de cierto de todos estos productos, de esos alimentos que nos recomiendan? ¿Cuál sería entonces esa dieta correcta? Me encanta tu pregunta por lo siguiente. Cuando una mujer, y sobre todo cuando es primeriza y es joven, tiene a su bebé, toda la humanidad se quiere dedicar dar a consejo. asesorarle, a decirle qué come, ¿no? Y efectivamente llega todo el séquito de tías, comadres, etcétera, a decirle una lista enorme de alimentos para que produzca más leche. Quiero decir categóricamente, que no hay evidencia científica de que algún alimento contribuya a producir más leche. Quiero decirles que el tema de los atoles, que es algo muy socorrido aquí en México, es una bebida muy común. Lo único que hace es que da un aporte de calorías sumamente alto y al rato las mamás tienen un peso enorme. Claro. Al rato les dan levaduras de cerveza, les dan pulque, también es Sí, algo ¿verdad? muy... Yo Ajá. lo dije en la bienvenida, eso del pulque de avena también es muy conocido. Hay muchas cosas, almendras, en fin, en otros países les dan sardinas, o sea, es muy común las sardinas, y entonces lo único que hacemos es llenar a las mamás de tantas calorías que podemos hacer que engorden. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estas recomendaciones. Entonces, Alicia, bueno, en teoría todas las madres producimos esta leche para poder amamantar a nuestros hijos naturalmente. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente unas pueden y otras no pueden? ¿Tiene que ver con la alimentación o es estrés o qué sería? Eso es muy buena pregunta también. A ver, ¿cómo se produce la leche materna? Fíjense ustedes, lo que va realmente a hacer el estímulo para que se produzca es la succión. La succión crea un reflejo que va al cerebro y eso va a hacer que se produzca este alimento, que se produzca la leche. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a dar fórmulas de biberón y cuando el bebé está succionando el chupón, esa succión la debería de recibir el pezón, de tal manera que la mamá tuviera ese estímulo y pudiera producir esa leche. Claro. Quiero decir categóricamente que todas las mujeres están preparadas para poder producir de manera única este alimento. Claro, evidentemente en casos, es cierto, un cáncer, una enfermedad muy grave, evidentemente no. Claro. Pero en términos globales, cualquier Todas. mujer podemos hacerlo. Muy bien. Podemos hacerlo. Entonces, lo que sí es muy importante recalcar es lo siguiente. Sí se requiere una alimentación muy sana y muy nutritiva. Claro. Definitivo. O sea, ¿por qué? La mamá va a producir la leche para el bebé,
le va a producir, pero si no tiene los nutrimentos adecuados, la que se va a deteriorar es la mamá. Eso, y entonces, Ok. ¿qué sí se vale comer durante esta etapa de la lactancia materna? Porque, bueno, nos decías que la succión, entonces digo, La las succión mamás es que básica. trabajan, por ejemplo, Las mamás que ¿que trabajan... se saquen la leche? Efectivamente, existen algunos métodos, como antes se llamaban tiraleches, unos dispositivos por el cual se puede extraer esta leche, se puede refrigerar, o las mamás la pueden dejar antes de irse a trabajar para que el niño esté tomando de manera única. La succión de verdad, es el método definitivo para producir la leche, ¿ok? Entonces, por eso muchas veces el bebé está pegado a la mama Sí. y no quiere comer, pero eso es una manera de estar estimulando y además se crea un vínculo madre-hijo, en fin. Esta leche que mencionas que se puede extraer y guardar, ¿cuánto tiempo puede mantenerse refrigerada, asumo, verdad? En correctas condiciones y refrigerada 24 horas no más. Ok, 24 Oye, horas. Alicia, ya hablabas de 500 calorías que tiene que entonces la mamá consumir más. ¿Cuáles serían entonces? Porque pues me puedo comer yo unos chilaquiles diarios, Y bien son las 500 picosos, ¿no? kilocalorías. Y unas enchiladas de mole, pero creo que eso al Pobre final- criatura. Pobre niño. Pobre niño. Oye, no y los sabe niños hacer. con Claro, unos cólicos ¿no? de mamá. Luego porque lloran. La calidad de la leche creo que no es la adecuada. Ese es ¿no? un punto muy importante. Lo que tenemos que tomar en cuenta, si recordamos, existen 3 grupos de alimento. Tenemos que recurrir a ellos. Primeramente, tenemos que consumir proteínas que las vamos a obtener de productos de origen animal y leguminosas. Todos los productos de origen animal, leche, etcétera, carne, ¿ok? Tenemos que comer frutas y verduras de manera muy importante. Estamos Muchísimo. obteniendo vitaminas, minerales, fibra y tenemos los cereales. Aquí la recomendación, mi querido Quique, es cereales integrales, cereales complejos. No es lo mismo comerte una dona claro. de frita con Un azúcar cereal natural. a que te comas y un no pan integral, picante, ¿no? A una Sería lo tortilla. mejor. O sea, no irritantes. No irritantes, no condimentos fuertes. Claro, o sea, ¿no? pimienta en exceso o yo qué sé, esas cosas que a lo mejor pobre niño, Ahora ¿no? miren, existe también un mito por ahí donde mira, si tú vas a producir leche, lo que tienes que tomar pues es mucha leche, ¿no? No. Si necesito leche, pues no necesariamente, o sea, no necesariamente. Lo que necesitamos tener es una alimentación muy equilibrada, muy sana, que no se Sí. deteriore el cuerpo. Y Sí, para las mamás que están haciendo ejercicio, por ejemplo, que están amamantando y al mismo tiempo se tienen que subir estas 500 calorías, pero además Sí. están haciendo ejercicio, ¿tendrían que tener un consumo calórico mayor? eso dependiendo de la cantidad. Nosotros de manera cotidiana tendríamos que hacer ejercicio. Ahora, nada más que sí yo quiero hacer énfasis a un punto muy importante, amigos, por favor. Caemos en una presión social de que tenemos al niño y a las 3 semanas tenemos que tener el cuerpo que No, teníamos. no. Oigan, por favor, acabamos de parir un hijo. Claro. Es una, De es acuerdo. una lucha, es una angustia. Una presión. Una presión Presión social de social, que tienes que sí. estar hermosa. A ver, momento, estamos amamantando, comamos bien, señoras. Si no, el deterioro es para la mamá. Claro. ¿Ok? La calidad de la leche Exactamente. puede no tener deterioro, pero sí el estado de nutrición de la mamá. Entonces Calcio. luego vemos mamás que están ya con un peso muy bajo. ¿Por qué? Porque se privan. Por favor, estamos amamantando, no se Sí, priven sí, de sí, comer. sí. Ok, Estoy de acuerdo, ¿ok? Alicia. Esto, Alicia. Ay, Muy bien. Alicia, pues Pues muchísimas gracias. Un tema muy interesante, muy bueno y sobre todo importante para los bebés. Gracias.